Yo creo que ahora estamos bien. Entonces, primero que todo, darle la más cordial de las bienvenidas a todos y a todas las asistentes a esta, la quinta charla de un encuentro con la ingeniería física y sus protagonistas. En esta ocasión nos va a exponer Alonso Aguirre Tobar, el cual es ingeniero físico de la USACH, y nos va a hablar acerca de lo que hace un físico dentro del mundo del Data Science. Agradecemos mucho que estén acá, a todos los asistentes, y por supuesto a Alonso, que le damos un aplauso virtual, por favor, y los dejo con él. ¿Aló? Hola. ¿Sí? Hola a todos y todas. Voy a compartir pantalla. Dale. Creo que no puedo, necesito permiso. Ahí está. Ahora sí. Bien. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve la presentación, cierto? Sí, se ve la presentación. Ya. ¿Alonso? No se ve completa. Es que se ve la lo que segunda... viene. Sí, exacto. ¿La qué? La Que segunda se ve como lo que viene. Lo que viene. La diapositiva siguiente. Qué raro. No se ve como pantalla completa. Ah. Aquí abajo, al lado del menos, ahí puede ser. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, genial. Exacto. Ya, los dejo con Alonso. Ya, gracias Francisco, Trinidad, por la instancia. Creo que es súper importante y yo entiendo igual que como el objetivo de estas charlas son un poco la difusión científica, pero la charla que yo voy a comentar hoy día y que voy a hablar con ustedes principalmente un pasito atrás de lo que viene, porque quiero comentarle un poco la experiencia que yo he tenido, obviamente saliendo desde la carrera de ingeniería física, una carrera que alguien podría decir que extraño, o dónde podemos trabajar, o esas preguntas que por lo menos cuando yo estaba saliendo eran súper típicas. Entonces, en base a eso, yo quiero comentarle un poco la experiencia que he tenido y quizás darle algunos consejos o algunos tips desde mi propia experiencia, obviamente, esperando que puedan servirle. Bien. Como dijo Francisco, yo soy Alonso Aguirre, soy ingeniero físico, me titulé a la mitad del año del 2017, por ahí. Terminé mi tesis, etc. Soy magíster en estadística, que me gradué este año, a final de este año, y actualmente estoy trabajando como Data Scientist Senior en el Banco de Chile. Mis principales trabajos han sido la H, los más relevantes, porque también he hecho consultoría independiente, pero lo más relevante es la H, en el cual hacíamos modelos para predecir accidentes. Uno de los proyectos más icónicos que trabajamos en ese momento fue con Waze, donde surgió la necesidad que los accidentes de trayecto iban aumentando año tras año. Entonces, a partir de text mining, machine learning y todas esas palabras que están actualmente de moda, hicimos modelos para predecir esos accidentes y pudimos implementarlo con la aplicación Waze. También ahora actualmente estoy trabajando en el Banco de Chile y el proyecto icónico que he podido trabajar en esta institución se llama Stress Test, que principalmente se enfoca en ver cómo, por ejemplo, el COVID-19 impacta en el riesgo de una cartera de clientes, por ejemplo. Entonces nosotros podemos hacer diferentes escenarios donde pueden ser peores o mejores, y finalmente vamos a ver cómo se va estresando esto a medida que nosotros estamos bajo ciertas condiciones, bajo ciertos escenarios posibles que también se pueden construir con matemáticas. La física y data science. Data science, muy resumido, porque son muchos conceptos, muy resumidos son tres campos grandes, que uno es la ciencia de computación, donde en física igual se ve harto como los programas o análisis numérico, esas cosas, donde generalmente se utiliza Python o R, pero también en algunos casos se puede usar MATLAB.
también está la matemática y la estadística. O sea, todos los modelos que se hacen en este mundo de data science son en base a una matemática que hay detrás. Y por último, obviamente está el dominio del negocio. O sea, todos los modelos que se hacen son enfocados a cierto área de negocio. Por ejemplo, las ads son enfocados a evitar accidentes de trabajo. Entonces, el objetivo, dependiendo del negocio, es súper relevante y de hecho es como lo más relevante, que los modelos logren capturar este negocio. Y, vale, perdón. Entonces, y yo igual dentro de la charla, igual les voy a ir como comentando un poco cómo se conecta la física con el área de data science. Pero principalmente, como les comenté en un principio, mi idea en esta charla, más que hacer una difusión de lo que es data science, es comentarle un poco la experiencia que he tenido, cómo he podido llegar donde estoy, porque desde fuera uno puede decir que igual hay diferentes factores, que puede ser suerte o mucho trabajo, etcétera. Por lo menos yo quiero enfocarme en lo que yo hice para prepararme y poder llegar a esa instancia. Porque claro, o sea, el área de data science se ve grande de afuera, pero de repente alguien se puede preguntar cómo llego ahí, o cómo llego a encontrar el trabajo que yo quiero desempeñar. Vale. Entonces, las primeras preguntas principales que vienen cuando uno sale de la carrera era, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Una vez que ya sé dónde trabajar, ¿qué me falta? ¿Qué puedo preparar para llegar a tal trabajo? Luego vienen las entrevistas laborales. Y por último, que es la última parte de la presentación, es dar algunos tips resumidos de lo que pueden hacer para que les pueda ayudar un poco a todos ustedes y que les pueda servir. Primero, la pregunta es, ¿dónde trabajar? O sea, apenas salí de la carrera física, obviamente muchos ramos de laboratorio, uno se pregunta, ¿dónde puedo trabajar? Yo lo primero que se me ocurrió era en observatorio, o sea, obvio, o en los laboratorios, o en alguna área donde tenga que ver con energía, que hay muchos tópicos en la carrera que tienen que ver con eso. Entonces, un poco desorientado en saber qué es lo que quería, en este momento yo lo que hice fue generar un currículum súper general, postular a 200 pegas y ver de dónde me llamaban y ahí yo me iba a enfocar en lo que me gusta. Pero en realidad es un poco al revés porque, claro, o sea, yo mandé 200 currículum pero súper general, pero antes de eso uno tiene que enfocarse en saber qué es lo que uno quiere. Ese es el primer paso. Entonces, dentro de esta búsqueda, obviamente de esos 200 currículums no me llamó nadie, o sea, yo postulé por internet, fui o sea, a la empresa caminando, entregando el currículum hoja tras hoja, malo para el medio ambiente, pero me la jugué el 100% en buscar y encontrar trabajo. Y claro, llegué al punto donde dije, pero ¿qué me falta? ¿Por qué no me va tan bien como yo espero? Y hay algunos puntos que son súper relevantes. Primero, como les comenté, el enfoque. O sea, dentro de esta búsqueda estuve 2 meses y 2 meses no me llamaron de ninguna parte. Y para mí en parte era frustración, pero también era un poco de aprendizaje en que obviamente estaba haciendo algo que no estaba sirviendo. O sea, algo me faltaba. Y uno de esos, el más relevante, el enfoque. Dentro de esta búsqueda encontré el área de Data Science, que en realidad es un poco harta matemática, son modelos predictivos, entonces, y aparte que es un concepto que ahora está muy de moda, entonces significa que hay harto trabajo, y lo encontré súper interesante, entonces el enfoque principal fue hacia allá. Y eso fue el primer paso, porque ahora yo todos los currículum que generaba en ese momento eran orientados a lo que yo quería trabajar. Entonces eran súper específicos a las herramientas que ellos necesitaban, a las habilidades que ellos necesitaban, y un resumen de lo que yo podía hacer, enfocado a lo que ellos también necesitan. Lo otro es que el área donde uno debería trabajar es algo que te motive, o sea, algo que tú te levantes en la mañana y te guste, te encante ir a trabajar, que no sea tan costoso, porque obviamente igual cuesta, o sea, igual tienes que hacer el trabajo de pensar qué es lo que estás haciendo, etcétera, pero que te motive, que te guste ir. Lo otro es la preparación. Por ejemplo, cuando salimos, nosotros somos muy fuertes en MATLAB, por ejemplo, pero lo que más piden, por ejemplo, es Python. Entonces, obviamente yo dije, me falta prepararme más en este sentido. Entonces, preparar bien Python, preparar, por ejemplo, análisis estadístico, que hay cosas que vemos, pero hay otras que nos faltan. Entonces, esa etapa de preparación también es muy importante.
Y también parte de la preparación antes de, o sea, me estoy adelantando un poquito, pero antes de ir a una entrevista, uno tiene que saber a qué empresa quiere postular. O sea, si yo voy a postular a Codelco, tengo que saber un poco en qué se basa su proceso, o de qué se trata la empresa, o por ejemplo, al área que yo voy a llegar, cuál es la visión que ellos tienen. Entonces eso es súper relevante porque se nota, o sea, la entrevista cuando uno lo tiene todos esos conocimientos, se nota mucho más seguro, se nota que te interesa, entonces brillas un poco más. Y por último, como les comenté, el currículum orientado a un trabajo específico, eso es súper relevante. Hay personas igual que buscan, por ejemplo, dos áreas de trabajo, que podría ser, por ejemplo, Data Science y el área de energía. Entonces yo en ese momento podría tener dos currículum, uno orientado a cada área específica. Bien. Otro punto relevante es que, claro, cuando uno sale como ingeniero físico dice, pucha, voy a buscar en la lista de ofertas de trabajo donde salga la palabra física o ingeniero físico. En realidad no es tan necesario. La física, por lo menos, por lo que me gustó el área de Data Science, encuentro que se conecta muy bien con ese rubro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ciertas aptitudes que llaman la atención. De hecho, uno como físico piensa que quizá en el mercado uno no lo ve o quizás no está tan valorado, pero creo que con toda la experiencia que tengo es todo lo contrario. De hecho, los físicos están súper bien valorados por las siguientes actitudes. Por ejemplo, en la innovación. O sea, un físico es sinónimo de innovación, de investigación, de que las cosas no van a quedar tal cual como están, sino que se va a buscar nuevas técnicas, nuevos modelamientos. Hay facilidad de buscar información en papers, entonces esa habilidad vas a ver que tú vas a llegar al siguiente nivel. Lo otro importante son los equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, cuando entré en la H, el 99% del piso son ingenieros industriales, ingenieros comerciales en ese momento. Pero al momento que llega, por ejemplo, una persona que no es ingeniero industrial, puede dar una visión un poco distinta a la que ya hay. Entonces, claro, uno de los argumentos que yo usaba y que me funcionó bastante bien era decir que lo que yo podía aportar era algo que no podía aportar otra persona como ingeniero industrial. No mejor ni peor, pero va a ser una visión distinta que podría refrescar o podría hacer que el equipo sea un poco más dinámico. También, obviamente, fuerte habilidad en matemáticas. Una de las cosas por la que yo elegí la carrera de ingeniería física es por la matemática. Y las fuertes habilidades matemáticas se notan mucho en el momento de desarrollarte con el trabajo. Y por último, el entendimiento de los datos. Esto principalmente, por ejemplo, en el laboratorio, cuando se toman datos y se hacen una regresión lineal, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos esa experiencia de entender cómo funcionan los datos. De hecho, el área de Data Science, principalmente los modelos son en base a estadística. Entonces uno podría decir, ¿cuál es la relación entre la física y la estadística? Acá, como en la representación que está a la derecha, la física trata de modelar y predecir en base a una ley general, principalmente. En cambio, la estadística va a tomar una muestra de la población y va a encontrar patrones de ciertas muestras. Pero al final también va a querer hacer una predicción hacia el futuro en base a la muestra, hacer inferencia, qué lo está pasando. Por ejemplo, en el caso de la ARCH, tratar de predecir un accidente, ya, pero ¿por qué están ocurriendo estos accidentes? Entonces uno puede sacar inferencia en base a la muestra para poder hacer estas proyecciones. Entonces estos dos mundos en algún punto se pueden conectar. Esa es como la idea principal. Bien, también lo más relevante son las entrevistas laborales, donde a mí me interesó incluir esta diapositiva principalmente porque es el core. O sea, lo primero es que te llamen, eso es lo primero. Y lo segundo es cuál va a ser la performance de la entrevista en sí. Entonces, las entrevistas se basan principalmente en tres etapas generales, que una es la psicológica, que la psicológica principalmente es cómo eres tú como persona. O sea, ¿qué pasa si tú tienes un problema con un compañero? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cachai? ¿Cómo te definirías tú en pocas palabras? ¿Motivado, innovador, ingenioso? ¿O en realidad tú eres muy meticuloso, no se te pasa ningún detalle?
Todas esas cosas son interesantes en el área en el ámbito de la psicología, para ver si que tu perfil se ajusta bastante bien o no al cargo que tú estás postulando. Y obviamente tener fortaleza y defecto. En realidad, la fortaleza y defecto igual hay que tener ojo en ese momento, porque obviamente las fortalezas son sencillas. O sea, yo puedo decir, no sé, resuelvo bien los problemas, por ejemplo. Pero los defectos es un poco más complejo decirlo, porque obviamente uno trata de no ser negativo consigo mismo. En ese sentido, yo por lo menos recomiendo que los defectos sean una fortaleza un poco escondida. Por ejemplo, soy muy rápido trabajando, entonces obviamente se me pueden pasar detalles. Ya, pero en realidad, si tú lo piensas bien, eso no es negativo. O sea, si tú eres rápido, generalmente hoy en día se tratan de desarrollar los proyectos hiper rápido, o sea, en 2 semanas ya tener algún producto mínimo viable. Entonces, en general, eso lo pueden ver como algo bueno, algo positivo. Entonces, esa es como la idea. La entrevista técnica a veces es como, yo diría como la segunda más difícil, pero se basa principalmente con el jefe o con compañeros de trabajo. Acá es importante ver que en realidad es técnica, como la palabra lo dice, donde te preguntan, por ejemplo, qué lenguaje de programación utiliza, o lo que más le interesa es cómo tú resuelves los problemas lógicos. Dentro de la entrevista de la H, o sea, como les comenté, pasé varios tipos de entrevistas, donde en cada momento iba aprendiendo un poco de lo que hacía. Si tenía una entrevista y decía alguna palabra que obviamente no caía bien o alguna palabra que me equivocaba, obviamente trataba de detectarlo en la persona que yo lo hablaba y lo mejoraba en la siguiente entrevista, obviamente. Pero en la H, por ejemplo, me tocó que el subgerente me preguntó en algún minuto cuántos pianistas hay en Santiago. Entonces, claro, yo quedé pensando y dije, ya, mira, yo lo sacaría por la cantidad de pianos que se compran, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente le di la lógica como yo lo haría. Pero él me dijo, dame un número, ¿cachai? Entonces yo quedé un poco descolocado porque no entendía qué es lo que me quería preguntar. Obviamente no tenía datos concretos para responder esa pregunta. Pero después me di cuenta que uno puede hacer supuestos, lógico. O sea, en realidad puedo decir, ya, vale, o sea, ¿cuántos pianistas hay en Santiago? Depende de la compra de los pianistas, ya. Entonces, supongamos que se venden 20.000 pianos al año, por ejemplo, no sé. Y de estos 20.000 pianos, ¿cuántos se arreglan? ¿Cuánto es la mantención que hay que hacer? Cada 3 meses. Entonces, en base a esos números, uno puede proyectar o puede hacer un cálculo súper rápido, casi una regla de 3, para poder resolver ese problema. Y al final llegar a un número. Pero me costó entender esa lógica. Entonces, esos son como los problemas más complejos, pero son, en realidad, si tú los piensas y tú sabes qué es lo que tienes que resolver, son bastante sencillos. Y también importa mucho la motivación en lo que tú estás haciendo. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando tuve la entrevista a la H, tuve muchas cosas buenas y malas. La entrevista a la H fue la primera que me contrataron. Cuando yo llegué, obviamente había cosas que yo no sabía, obviamente, o no sabía tanto. Pero llegué con tanta energía diciendo que me encantaría seguir aprendiendo, me encanta esto, etcétera, que era un factor súper positivo que podría contagiar al resto. Entonces mi jefe de hecho me dijo en ese momento, ¿sabes que yo te contraté? O sea, se cachaba que tú sabías varias cosas, pero principalmente te contraté por tu actitud, por cómo llegaste a la entrevista, qué tan motivado tú estabas, ¿cachai? Entonces ese factor, aunque parezca que no es el más relevante, yo creo que es uno de los más relevantes, con la actitud que uno llega y las cosas que uno quiere hacer. Y por último, la gerencia. En realidad esta entrevista yo creo que es un poco más compleja porque es un poco más subjetiva. Los otros son como, claro, qué lenguaje ocupo, cómo resuelvo los problemas, etcétera, pero son cosas un poco más objetivas. En el caso de la gerencia es un poco más subjetivo porque básicamente si tú no le caes bien o no tienes mucho feeling con el gerente, es como súper raro que te contraten. Pero también esas entrevistas son enfocadas a tu pensamiento analítico y a tu proyección de carrera. Si tu proyección de carrera se alinea a lo que hay o lo que te pueden ofrecer en el cargo, por ejemplo. Bien. Dentro de todo esto que les puedo comentar, obviamente yo estoy súper abierto si
mi idea es como ser un poco guía o poder apoyar de por sí. Yo ya igual he apoyado a algunos compañeros y obviamente estoy súper abierto a seguir apoyando. Dentro de eso les dejo algunos tips que podrían ser súper útiles. El primero es encontrar el área de trabajo que te motiva, ya sea energía, sea data science o la academia. Por ejemplo, estudiar un doctorado, los proyectos de ingeniería, etcétera. Lo primero es encontrar algo que te encante, que te motive y que te guste, que se note que te guste. Lo segundo, obviamente, como les comenté, cuando uno va a tener una entrevista, entender el enfoque que tiene su empresa, sus servicios y cómo tú puedes aportar en esos servicios. ¿Vale? En ese sentido, por ejemplo, o sea, si es una empresa, por ejemplo, de minería, por ejemplo. Entonces, yo sé que, por ejemplo, hay algunos procesos como de molienda. Entonces, hay algunos algoritmos de optimización que son los que utilizan. Entonces, en ese caso, claro, pues tu enfoque a esos son esos, ¿cachai? O sea, la optimización. Y cómo nosotros entendemos de la parte física el proceso de molienda también podría ser súper útil porque puede incluir factores que ellos desconocen. Entonces, en ese sentido, cómo tu perfil puede adaptarse a lo que está haciendo la empresa. Lo otro es preparar un speech. En realidad esto es un poco lo que yo igual he comentado varias veces a mis amigos, a mis compañeros, que hay que tratar de improvisar lo menos posible. O sea, yo cuando voy a una entrevista y quiero quedar ahí, principalmente me preparo full, y hay partes que me las preparo así de memoria, porque en realidad son cosas que hiciste, ¿cachai? Pero también es importante tener algunas bombas que yo le llamo, o sea, hay como puntos súper fuertes. Dentro de esos, por ejemplo, que es como nosotros generalmente son como puestos muy analíticos, es como raro ver a alguien que tenga tanta como ganas de poder presentar y explicar las cosas que uno hace. Entonces, dentro de la entrevista, por ejemplo, yo comentaba que me encantaba que los modelos que yo hacía, poder explicárselo a personas que no tienen el mismo background que yo, que podría presentarle a una persona de recursos humanos, podría presentársela al área comercial, al final bajar toda esta complejidad y poder explicarla a otra persona y que la pueda entender. Entonces, esas frases que son súper cortas, pero son súper fuertes, también como tener unas 4 frases súper fuertes dentro del speech. Y por último, y también es súper relevante, cuando uno está saliendo, uno dice no tengo experiencia, o no sé nada, o no he trabajado en nada. En realidad no es tan así. La física se está abriendo poco a poco. Y una de las cosas que me ha funcionado mucho es compartir la experiencia de proyectos de física. Hay un proyecto que en algún momento trabajé con algunos compañeros, que nosotros medimos, o sea, creamos una grilla, por ejemplo, y construíamos dentro de la grilla una barra metálica donde nosotros podíamos modelar la distribución de temperatura. Entonces yo recordé que hicimos eso y lo coloqué en el currículum. Todas las personas que fui a la entrevista me preguntaban por ese proyecto. Todas. Y coloqué varios proyectos, como 3 proyectos de física que hice en algún momento. Y todas las personas me preguntaban de eso, entonces yo le explicaba, obviamente sin tanto detalle, porque obviamente ellos no tienen todo el conocimiento de la física como yo en un momento la manejaba, sino que como que les interesa que cómo se aplica la física a ciertos problemas más cotidianos. Entonces eso un poco, como les comentaba, bajar la complejidad, algo que se entienda. Pero son súper llamativos y yo lo recomiendo 100% compartir experiencias que se han trabajado en el área de la física. Bien, con esto, o sea, termino mi charla y obviamente agradecido por la oportunidad. Yo estoy completamente a disposición si necesitan algún consejo, si necesitan como alguna guía, yo estoy completamente, o si tienen alguna pregunta ahora, yo estoy completamente disponible y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Alonso, por tu presentación. Y ahora pasamos al espacio de preguntas.
pueden hacer las preguntas por el chat o levantando la mano ahí virtualmente. Así que les vamos a ir dando la palabra. Bien. Ok, Francisco tiene una pregunta. Dale, Francisco. Sí, o sea, primero que todo, agradecerte a ti, Alonso, por tu presentación. Me pareció muy interesante y muy motivante, la verdad, para como lo que se viene por delante. Po. Mi pregunta va en base a lo que decías de la entrevista. De ¿qué recomiendas tú, más que nada, para la entrevista técnica? Porque dices que como que hay que llevar todo preparado, pero ¿qué puedes llevar preparado para eso? Si te acerco una pregunta como la que te hicieron a ti, que no la esperabas y te preguntan como así como un número. Sí. Bien, la entrevista técnica principalmente se enfoca en las habilidades que ellos requieren para el trabajo. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, obviamente viene esa pregunta y hay cosas que uno no se espera igual, o sea, que pueden surgir en el momento. O sea, te pueden preguntar qué es Big Data o qué es inteligencia artificial. Y quizá hay conceptos que tú no conoces. Lo importante ahí es, primero, obviamente, improvisar lo menos posible, porque obviamente una conversación es fluida y hay cosas que tenéis que improvisar sí o sí. Pero el grueso de lo que tú quieres que él escuche, llevarlo preparado, llevarlo bien pensado, que suene bien, comentarlo a un compañero. ¿Y a qué me refiero preparado? Por ejemplo, si necesitan Python, por ejemplo. Eso te podéis preparar quizá algunas semanas antes o un mes antes, o el tiempo que tú tengas. O sea, mientras yo estaba buscando entrevistas, por ejemplo, siempre estuve estudiando Python, estudiando R, estudiando estadística, todo lo que yo necesitaba para desempeñarme bien. Entonces, en ese sentido, yo prepararía algo así. De todo lo que tú estudiaste, hacer como algún storytelling o alguna historia que tenga sentido, que sea congruente. Pero, por una parte, cómo vas acomodando eso dentro de la entrevista, pero obviamente hay cosas que tú tienes que decirle porque tú lo preparaste y tienes que decirlo sí o sí, pero hay otras cosas que son del momento, son espontáneas, o sea, la pregunta esa se tiene que resolver en el momento, hay cosas que no se pueden preparar como esa misma pregunta. Sí, te entiendo. Muchas gracias. Lo otro que te quería preguntar era como acerca de la entrevista en la gerencia. Tú dijiste como que Sí. preguntaban acerca como de la proyección en. ¿A qué te refieres con eso? ¿Como Sí. proyectar, como subir de cargo, cosas así? O sea, si tú lo ves así, puede ser. En realidad es como súper abierta la pregunta, pero principalmente es la pregunta cómo tú te ves a 5 años, por ejemplo. Entonces, claro, tú le puedes decir, me veo como gerente, o podrías decirle, me veo liderando equipos, o me veo como un data scientist completo, ¿cachai? Con varios atributos. Entonces, ves básicamente cómo tú te proyectas como profesional. Ya. Sí, entiendo. Y la última pregunta es como, ¿tú recomiendas a la gente de ingeniería física dedicarse o especializarse en esta área? Yo lo recomiendo, pero va un poco en el punto de la motivación. Si a la persona le gusta, sí. Ya. Pero yo ya en algún momento, de hecho en la H cuando estaba trabajando, pude recomendar a un compañero que trabajó como práctica. De hecho, o sea, no habían cupos de practicante en ese momento, pero lo levanté harto con mi jefe en ese momento y se abrió el cupo. Yo por mi parte trato de recomendarlos porque yo sé que va a ser un aporte positivo, pero como te digo, tiene que ser algo que te motive, ¿cachai? Sí, bueno, pero a lo que iba es como, ¿tú crees que este es un mundo interesante de explorar para alguien que estudia ingeniería física? Totalmente, Ah, ya, gracias. totalmente. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Recuerden que si no quieren hablar, pueden decirlas por el chat. Acá hay una en el chat. Hay dos en el chat. Sí, la leo al tiro. Dice, Alexander dice, hola, tengo una preguntilla. ¿Cuánto tiempo estuviste buscando trabajo y a cuántas entrevistas fuiste? Buena pregunta. El tiempo completo fueron 5 meses.
De hecho, es extraño porque, como les comenté, o sea, no quiero que suene como arrogante, pero la física está súper sobrevalorada en algunos mercados, sobre todo en el área de data science. De hecho, en el Banco de Chile mi jefe me comentó una de las cosas porque te contratamos porque eres físico, ¿cachai? O sea, a ese nivel. Entonces, por eso creo que es súper interesante el campo. Y respondiendo un poco a la pregunta, yo estuve, pucha, entrevista en unas 15 entrevistas y de duración 5 meses. Pero es complejo porque igual hay que ser un poco perseverante y estar siempre tratando de encontrar lo que tú buscas, porque cuando yo estaba saliendo, había compañeros que, claro, me decían no hay pega, y es obvio, o sea, es difícil, ¿cachai? Es súper complejo y sobre todo que falta un poquito esa guía, por eso es la motivación que yo tengo hoy día. Y gente que, claro, pasó 3 meses buscando, no encontró nada y vuelve a los laboratorios, etcétera, que está súper bien. Pero yo estuve 5 meses y, como te digo, o sea, los primeros 2 meses entregué 200 currículums, no me llamaron nadie. Después empecé a enfocarme un poco más el currículum, me llamaron y de la primera entrevista tuve una entrevista súper relevante. De hecho, cuando llegué vi gente como que tenía dinero, entonces, claro, yo pedí harto dinero en ese momento y pasé esa etapa de entrevista, ¿cachai? Pero cuando tuve la entrevista psicológica cometí varios errores. Lo importante que cometí esos errores y aprendí, ¿cachai? Entonces, de la entrevista 1 a la 15, siempre fui mejorando la performance de la entrevista. O sea, si cometí algún error, lo mejoraba y ya, por ejemplo, en las últimas 3 entrevistas, me llamaron como de 4 pegas. Entonces, en cierta manera es suerte, puede ser, hay un factor de suerte, pero hay otro factor que es hacer las cosas bien, ¿cachai? Es prepararse, es aprender, es como mejorar todos los errores que vas teniendo, ¿cachai? Que eso creo que es súper relevante, pero sí, igual es lento, es súper lento la etapa de búsqueda de trabajo. Gracias. La otra pregunta dice, buenas tardes, ¿qué cursos son fundamentales para Data Science? ¿Es necesario realizar un máster? Yo recomiendo el magíster. De hecho, el magíster lo comencé a hacer cuando ya lo estoy haciendo, bueno, la terminé tengo mi hermano gemelo también que se metió a estudiar conmigo, pero nos metimos a estudiar cuando nosotros ya estábamos trabajando. Lo recomiendo totalmente porque hay 2 conceptos. Primero, el data science de machine learning, por ejemplo, árbol de decisión, regresión, etcétera, que son cosas que nosotros hemos visto en algún momento en la carrera, pero son más enfocados al área de estadística. Entonces, el área de estadística hay ramos, por ejemplo, como inferencia o test de hipótesis, que también está dentro de inferencia, pero igual hay test de hipótesis, modelos de regresión, que son modelos lineales, etcétera, que son cursos clave para lo que uno hace y desempeña en el área de data science. Yo recomiendo totalmente eso, de hacer el magíster, pero por otra parte que está lo nuevo, que es lo de inteligencia artificial. Por ejemplo, detectar imágenes o detectar video o sonido. Y esa área es de algoritmos de inteligencia artificial, es más enfocado a la matemática y computación. Entonces, claro, depende de lo que tú te vas a dedicar, es lo que tú deberías preparar más. Lo grueso de ahora de Data Science que hay actualmente es más enfocado a la estadística, pero hacia el futuro se está apuntando más un poco a los ramos de inteligencia artificial. Bien, gracias. No sé si habrán quedado respondidas esas preguntas del chat. Por favor, ahí confirmen por mensaje. Y Sí, igual si quieren hacer preguntas por micrófono también las pueden hacer, no hay ningún sí, problema. pueden levantar la mano o decir por el chat. Ya dicen que quedaron las 2 preguntas respondidas y que gracias. Sí, Si tienen alguna otra pregunta, pueden hacerla, ¿no? Sí. Tenemos a Alonso acá, hay que aprovechar que dice.
Tiene toda la disposición para responder. Igual si me mandan después un mensaje, cualquier cosa que necesiten, yo estoy súper disponible a poder apoyar ahí a la causa. Así que Sí, si no se le ocurre ahora una pregunta, después pueden preguntar, no hay problema. en ese sentido, ¿nos podrías dejar tu correo en el chat? Sí, si gusta, Alonso, para que alguien, Sí. los que quieran, se puedan comunicar contigo. Estaban igual en las infografías, si no me equivoco. Ah, Sí, sí, también, pero lo escribo. pero no hay problema. Ya, yo te voy a hacer una pregunta. Sí, dale. Tuviste hartos tips de cosas para ir a buscar trabajo. ¿Crees que tu realidad de demorarte tanto en encontrar algo, así todo el periodo que esperaste, esos 5 meses que mencionaste, habría sido diferente si eso lo pasaran en algún ramo por ahí en la carrera? Es que igual es complejo. Es complejo porque obviamente la carrera siempre puede mejorar y yo lo que invito, obviamente, es que se apoye un poco más, por ejemplo, el área de Data Science, que es la pregunta que creo que me hizo Francisco, que, que hubieran más ramos de Data Science que pudieran mejorar un poco sobre inteligencia artificial o algunos ramos que puedan ir enfocados a eso para ir un poco más preparados, sobre todo en esta área, porque créeme que se puede explotar bastante lo físico en esta área. Pero no es solo eso, ¿cachai? Es cómo tú te enfrentas, ¿cachai? A una entrevista y hay algunos aprendizajes que sí o sí tienes que pasar haciendo la entrevista, equivocándote. Entonces, yo lo que creo es que sí, en parte, la parte técnica se podría mejorar un poco y podría ser de mucha ayuda para las entrevistas de trabajo, pero hay otra parte que no sé, que se podría complementar por algunos cursos quizás que ya tenemos como desarrollo personal o algunos otros cursos, desarrollar esta parte de cómo enfrentarte a cierta entrevista o con qué actitud ir o cuál es el enfoque que vas a tener. Yo por lo menos lo aprendí, como te digo, ensayo y error, y por eso para mí es importante dar este testimonio, porque mi experiencia puede ayudar a que algunas personas recorran un poco menos este camino que yo hice, ¿cachai? Que sea un poco más enfocado. Pero son muchas cosas que uno tiene que aprender y la parada que uno tiene y detectar que en realidad te equivocaste, porque de repente es difícil. Si tú le preguntas a una persona cómo le fue en una entrevista, generalmente te va a decir, me fue súper bien, ¿cachai? Y no queda. Entonces, bueno, obviamente no queda porque hay otras personas ahí también tratando de entrar, pero a veces uno igual se equivoca y tiene que saber hacer el mea culpa y saber en qué se equivocó y mejorar, siempre mejorar lo que está diciendo. Siempre se puede mejorar. Entiendo, gracias. ¿Nadie más quiere preguntar? No veo manos levantadas ni nada más en el chat. Si no, lo dejamos hasta aquí. No sé. ¿Francisco? Sí, parece que nadie más quiere preguntarle algo. Cualquier cosa, como les dijimos, se pueden contactar directamente con Alonso o bien con nosotros y le hacemos llegar la inquietud de Alonso para resolver sus dudas. Bueno, de nuevo agradecerte a ti, Alonso, por tu tiempo, tu buena disposición, tu buena onda y obviamente por tu presentación. Como te dije anteriormente, me pareció muy interesante y me gustó mucho. Agradecer a todas las personas que asistieron, que preguntaron y que estuvieron activas para hacer esto más o menos. Y eso, muchas gracias, que les vaya bien a todos y tengan un muy feliz año. Gracias a todos y que estén súper bien. Excelente año 2021. Sí, y gracias por la oportunidad. a ti, Alonso, muchas gracias, te pasaste.